El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos vean. Mi nombre es Cristi Beliar, me pueden seguir en redes sociales, @Cristi Beliar. El día de hoy tenemos una invitada, para mí esto va a romper hoy. Tenemos una invitada que yo aprecio bastante y admiro bastante como profesional de la salud mental. Ella es Caluz Polanco, tiene una vasta experiencia en el área de psicología, la salud mental, desde diferentes puntos de vista. Y le voy a pasar la palabra a ella porque prefiero que ella se autohable, ¿verdad? De quién es y qué hace. Hola Cristi, muchísimas gracias por esta información, por esta invitación, o sea, no, se pone nervioso, pero nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad es que la admiración es mutua, me encanta tu trayectoria y cómo tú te has desarrollado como profesional, aparte de lo buena que eres en lo que tú haces. Básicamente yo lo que soy de entrada, o sea, de base es psicóloga clínica, trabajo o he trabajado en diferentes ambientes o aspectos, tanto desde la perspectiva pública como de la privada, la consulta, la investigación, la docencia, la formación, muchísimas cosas, pero básicamente psicóloga clínica. Eso resume todo. Sí, podría decirse. Mira, yo hoy quisiera que hablemos de un tema que yo sé que es muy amplio, y es la salud mental, pero salud mental aquí, República Dominicana. ¿Qué está pasando ahora mismo con la salud mental en República Dominicana? Em, Mira, como te decía cuando estábamos fuera del aire, yo siento que mis opiniones pueden ser, y eso es como un disclaimer de mi parte, mis opiniones pueden ser un poco disidentes a lo que la gente está acostumbrada a escuchar, porque diría que las oportunidades o los aspectos o los ambientes de trabajo donde me he desempeñado y me desempeño me han permitido verlo desde diferentes perspectivas, mucho más allá de las redes. Y voy a ser muy honesta, mucho más allá de la perspectiva que las redes dan de la gente que coge un micrófono y empieza a hablar por alguna razón de algo que conozca, por alguna experiencia que haya tenido, por lo que está viendo en redes sociales de las cosas que pasan. Y digo disidente porque la verdad es que yo opino diferente realmente a lo que muchos de los colegas o de los medios han querido tal vez expresar o vender dentro de las redes sociales. Espérate ahí, algo que me encanta de Caluz es que ella es muy directa. Entonces, eso a mí me fascina, porque yo soy como de decir las cosas claras como son. Si está mal, está mal, si está bien, está bien. Entonces, Caluz tiene una experiencia a nivel privado y a nivel, vamos a decir, público, en torno a la salud mental. Y creo que eso te da una capacidad increíble de poder hablar como desde ambos puntos de vista, y teniendo como un panorama muy completo acerca de esto. Sí, yo siento que he tenido la bendición de poder estar en diferentes momentos, vamos a decir, pre-pandemia, pandemia, post-pandemia, en diferentes ambientes, tanto público como privado, y apoyar en proyectos que en miras a mejorar leyes y políticas públicas que mejoren el acceso, que eso no es algo de lo que normalmente yo hablo mucho, pero que sí es algo de lo que hago tras bastidores, que es apoyar muchas iniciativas relacionadas al tema de esas leyes que necesitan ser revisadas y mejoradas, y eso hace que obviamente uno entre en contacto con ciertos profesionales y necesita investigar un poquito más de ciertas cosas que pasan. Volviendo con el tema de las redes, la realidad es que existe una infodemia con respecto a ciertas cosas que se dan, ciertos incidentes que están agravando, que sí, que están aumentando, muchos casos de suicidio, mucho tema de violencia intrafamiliar, violencias a la mujer, que lamentablemente sí están, vamos a decir, en aumento, que tienen la diferencia, mucha gente entiende que es que son muchos más ahora. La realidad es que la estadística podría diferir un poco en ciertos aspectos. Sí hay un tema con la recolección de estadística de nuestro país, podría mejorarse. No es que no se hace, pero podría mejorarse.
con salud mental es un poco complejo, con algunos fenómenos que se dan, por ejemplo, suicidios. No siempre el personal que hace vamos a decir, esa notificación, si es un intento o ese levantamiento de información, si es un suicidio consumado, tiene la información suficiente para poder identificar si realmente fue un suicidio o no lo fue, por la condición o por el contexto en el que se da. Sí hay mucha información que se va perdiendo, pero sí, aún sí hay un aumento de ciertas incidencias o ciertos episodios de temas de salud mental. Sí, también es cierto que las redes sociales están jugando un papel muy importante en cómo las cosas se están visibilizando. Sabe que ahí, vamos, esto que no solamente sucede en República Dominicana, yo entiendo que esto es algo que está pasando a nivel mundial. Sí. Y tú hablándome de redes sociales, conecto mucho con la razón de ser de las redes sociales, de que al estar más conectados, tener más información a la mano, esto como que se expande más rápido, con menos detalles, con menos cuidado. Y creo que eso también puede estar influyendo. ¿Tú sabes qué es lo que más me preocupa? Sí, se expande mucho más rápido. Ahora mismo los medios de comunicación se están ayudando de las redes sociales y de la gente con su teléfono inteligente para crear noticias. Pero el problema no es que sea descuidado, el problema es que no tenga un filtro, el problema es cómo la gente lo hace de una manera específica para generar ese engagement. Porque ya hay todo un tema detrás de eso, que tú lo conoces incluso creo que mejor que yo, esa búsqueda de dopamina. No busco dopamina en mi vida diaria de tener relaciones sanas, no busco dopamina haciendo ejercicio, teniendo una vida activa, o sea, busco dopamina a través de generar engagement en las redes, de ese like, de ese view, de mira, publicaron mi video, de mira, me hice viral, o sea, y eso ha hecho que la gente simplemente está creando lo que sea, sin ningún tipo de filtro ni nada para crear engagement, y los medios de comunicación han entrado en ese juego. Entonces, eso hace que la gente esa ventaja que te da las redes sociales de estar más conectado y tener, vamos a decir, mayor acceso a información, porque ha facilitado que los medios se comuniquen, que tú no tengas que esperar el noticiero de las 12 o de la 1 o el de las 10 de la noche para tu una noticia de lo que pasó, hace que la gente, con tal de lograr ese tráfico en las redes, de lograr esa dopamina, de ese like, de esa viralidad, entonces suba lo que sea. Eso es como, por ejemplo, el tema de las páginas, que en un momento eran como la página de chisme. Ya te suben de todo, que si protesta, que si queja, que te suben una noticia, que critican al gobierno. Hay páginas que están dedicadas, que se supone que eran de tú escuchar un chisme, ahora están dedicadas a criticar al gobierno, que si el presidente hizo esto, que si esto hizo aquello, pero es atrás de eso. Entonces eso es una manera de saciar esa dopamina, es un tema emocional. Entonces, ¿qué pasa? No es que realmente pasamos de 100 casos de violencia a 500 en 3 años, no. Hay un aumento, no es mentira, siguen matando muchas mujeres, sigue habiendo mucha gente con condiciones de salud mental, pero hay una sobreexposición de la información sin ningún tipo de filtro. Porque cuando tú estás en el ámbito público, ¿qué tú te das cuenta? No es que la demanda ha crecido en volumen, es que la capacidad de respuesta a partir del COVID y por un buen tiempo se menguó. Muchos hospitales que estaban dedicados a atender casos y que tenían unidades de salud mental tuvieron que ser cerrados. Esas camas que eran de las unidades de intervención en crisis fueron dadas porque eran hospitales de COVID, se cedieron para otra cosa. Cuando retornaron entonces al tema de la normalidad del hospital, fue toda una lucha para que entonces se dieran los espacios que era de salud mental. Entonces, lamentablemente, la asistencia ha menguado, no por falta de profesionales, sino porque el sistema, lamentablemente, vivimos en un país donde no se prioriza salud mental. No se prioriza, o sea, no es mentira para nadie. Todavía tenemos un presupuesto en salud bajísimo, o sea, muy por debajo de las necesidades de nuestro país, donde todavía hay muchos temas que están abiertos, y encima de eso, de ese poco presupuesto nacional en salud, el de salud mental dice quítate, no llega un 1%. O por lo menos no llegaba hace 1 o 2 años, que fue la última vez que tuve acceso a la información. No llegaba. Entonces, lamentablemente, no hay presupuesto para atender esas necesidades. Y antes de saltar, también recordar lo siguiente, con el tema de los medios, con el tema de hablar en las redes, la gente tiene como una maña de entender que todo el que comete un crimen, o todo el que está en la calle, o todo el que hace algo mal, y eso de verdad para mí es importante como dejarlo claro. Todo el mundo entiende que todo el que hace algo mal tiene problemas de salud mental. Que si mata a una persona
ese tiene problemas de salud mental, ese hay que internarlo, que si está en la calle, una persona en condición de calle, por ejemplo, ese está loco, es un loco. No, señores, no, o sea, hay gente que simplemente es mala. Cuando usted ve que una persona comete un crimen, cuando usted ve que una persona mata a alguien con deliberación, porque no es mentira, o sea, sí, hay altos niveles de agresividad y violencia a partir del COVID por el mismo tema de tantas emociones no manejadas, no procesadas, de un evento colectivamente traumático muy fuerte que ha cobrado en la salud mental de la gente. Sí hay gente más agresiva, sí hay gente que le guía de la vida. Eso nada más hay que montarse, nada más hay que entrar a una página pública para ver cuánta gente actualmente le guía de su vida, por decirlo de una manera. Increíble. Tú nada más tienes que entrar cuánta gente destilando un discurso de odio, criticando y atacando a gente que no conoce, matándose en los comentarios. ¿Cuánta gente no anda matándose en los lugares? Sí, hay altos niveles de agresividad y violencia, pero eso no quiere decir que estamos hablando de gente trastornada. Estamos hablando de humanos que no saben gestionar sus emociones, que tienen mucho estrés. Que con el tema de las redes sociales es más fácil Claro. yo decir de todo por ahí Claro. que yo decirlo en persona. Entonces esto hace como que tú cojas el mismo pique y entonces tú sales a la calle con un pique que no tiene que ver con la gente que está presente ahí contigo. Y lo paga. Y lo paga. Pero recordemos, la mayoría de la gente que está en las redes sociales constantemente criticando y atacando, ya sea a una persona en específico que hace su vida pública o en algún medio, es gente de cuenta falsa. Pero dilo tú. Sí. Dilo tú, y al final del día son personas, seres humanos lastimados, son seres humanos heridos, son seres humanos que no saben gestionar emociones, pero no tienen necesariamente un trastorno. O sea, no es que el que mata a una mujer necesariamente está enfermo. No, él es una mala persona. No, el que comete un crimen no es una persona enferma, es una mala persona. Y ya, que sí, que hay personas detrás que tal vez tienen una condición, sí. Claro, porque es verdad. No, la regla, o sea, toda la regla tiene su excepción. Claro. No es absolutista lo que estoy diciendo, pero también hay que dejar el discurso de entender que porque yo hago algo malo, porque una persona hace algo mal, yo tengo problemas de salud mental. No, yo soy una mala persona y ya. ¿Tú entiendes que con este tema, vamos, si hay alguna como diferencia entre la realidad fuera, cónchale, al final las redes sociales son parte de, pero la Sí, pero realidad, son lo real que pasa en torno a la salud mental en nuestro país es diferente a lo que se ve en redes sociales de lo que pasa en nuestro país con la salud mental? Mira, yo diría que las redes sociales siempre van a ser, por un lado van a ser un reflejo y por el otro van a ser un avatar. Yo vendo lo que yo quiero vender, desde mi perspectiva, que me estoy mostrando como soy, entre comillas, porque las redes no me representan como persona. Pero si yo hago mi vida pública y yo soy una persona que decide publicar en redes sociales, yo estoy vendiendo un avatar. No en mi vida real, porque poca gente sube en un video cuando la están pasando mal, a excepción ahora de esa nueva ola, de las nuevas generaciones que le sacan provecho a eso y se suben llorando. Pero eso es en TikTok. Vamos a hablar de que TikTok es una red social que se usa aquí, pero no es, por ejemplo, tan conocida como Instagram, que es como la principal plataforma de uso aquí, más en nuestra generación. Por el otro lado, las redes sí se convierten en un reflejo, de la misma manera como la música es un reflejo de la sociedad donde nosotros vivimos. Que sí yo entiendo que sí hay, más que hay una diferencia. Entiendo que hay mucha gente con muchas emociones sin procesarse, con muchos traumas y con muchas heridas, que se proyectan en todo. Se proyectan en sus relaciones interpersonales, se proyectan a través de esas cuentas falsas, nunca suyas, siempre falsas. Se proyectan a través de la manera en la que se comportan con otros fuera. Sí hay una necesidad, y te voy a decir algo que probablemente suene extraño para una persona que vive de la consulta. Yo vivo de ver pacientes, pero yo también creo que no todo el mundo necesita terapia. Y no es un tema de que hay que ir a terapia. No, porque no todo el mundo está preparado emocionalmente para lidiar con lo que significa ir a terapia. Y ir a terapia no es fácil. Tomar la decisión de que necesito ayuda no es fácil. Romper con el estigma de que el que va a terapia o va al psicólogo es loco no es fácil. Y con lo que sea que tú te vas a enfrentar, que tú fuiste porque no estás teniendo problemas con tu esposa y mágicamente te das cuenta en 3 meses que el problema no es que tú estás teniendo un problema con tu esposa, es que tú tienes problemas y tu vida tiene que cambiar, y enfrentarte con todo lo que eso significa no es fácil tampoco.
La gente necesita sanar, necesita cultivar relaciones más sanas, necesita cuidar la forma en la que se vincula con los demás. La gente necesita sanar su cuerpo, la gente necesita cambiar su estilo de vida. Eso es lo que hace falta. Si tú necesitas terapia, claro que sí, señora. Si tú entiendes que lo necesitas, no dejes de ir a terapia, ¿verdad? Somos psicólogas, vivimos de esto, pero también hay que decirlo. A veces uno recibe gente en la consulta que lo que necesita es mejorar su entorno, que lo que necesita es atender su salud, que lo que necesita es salir al aire libre, hacer ejercicio, que lo que necesita es comer saludable, para sanar muchas de las cosas que está sintiendo. A veces van al médico porque tienen achaque y no se dan cuenta que realmente es un tema emocional que tienen que sanar, que es un tema de cambiar su estilo de vida. O sea, no todo es terapia, que sí que se necesita terapia, sí se necesita terapia, pero no todo es terapia. Tú y yo lo sabemos. O sea, hay gente que genuinamente en mi consulta yo lo mando a ejercicio, sale al aire libre, al famoso grounding, aprende a respirar de manera correcta, mejora tu alimentación, o sea, y su vida empieza a cambiar a partir de ahí. En mi caso, eso es un must, o sea, y todo el que ha ido conmigo en algún momento sabe que Sí. esas son como indicaciones principales, porque al final el tema de los hábitos tiene mucho que ver con Claro cómo tú que te sí. sientes y con cuál es tu conducta. Claro que Entonces, si tú, el otro día una muchacha, una paciente, me dice, ¿tú crees que yo debo volver a donde la psiquiatra? Y yo, pero vamos, ¿a qué tú vas a volver a donde la psiquiatra? Porque si tú quieres que te mediquen, te van a medicar. Sí. Te van a medicar. ¿Por qué? Porque tú no estás durmiendo. Pero tú no estás durmiendo porque tú estás usando la hora de tu dormir para tu trabajar, para tu extender tus horas de trabajo. Tú no estás yendo al gimnasio como tú estabas haciendo. Estás en una relación tóxica ahora mismo. No, esa ansiedad Entonces, tenía que tenerla disparada. No, seguro no dormía, tenía problema gástrico, o sea, Sí. estaba inquieta, nada le caía bien, claro Entonces que sí. yo- Y yo no tengo la misma especialidad que tú, yo no sé de eso. Tú sabes que yo tengo mi propio proceso, ahora mismo mi propio proceso de aprender a vivir en hábitos más sanos todavía de los que tenía. Y no hay que ser magia para saber que eso, a veces eso es lo que tú necesitas. Entonces al final, si tú quieres ir, tú puedes ir. O sea, nadie te lo puede impedir, tú puedes ir. Pero primero arregla lo que tú sabes que te hace bien. Porque yo siento como que la gente sabe qué es lo que necesita, qué es lo que le hace bien. Y si Y no a lo veces sabes, necesita lo puedes como buscar. Ujú. Y a veces lo que necesita es como que mira, pero eso que tú piensas que te va a hacer bien, hazlo. Pero tú sabes qué es lo que yo creo. Yo creo que la gente, su cuerpo sabe lo que ellos necesitan y lo que le hace bien, pero la gente no escucha. Pues la gente no escucha su cuerpo. La gente vive en automático. Y la Full. mayoría de la gente que yo recibo en consulta, en muchos aspectos de su vida, de lo que se ha convertido en una bola de nieve y ahora está yendo a consulta, si hubiesen prestado y hubiesen sido un poco más conscientes de lo que estaban viviendo en ese momento, muchas cosas fuesen diferentes. La gente necesita vivir a conciencia. Tú sabes que es algo viejísimo, incluso lo recibí fue de una especialista más bien como en alimentación, que estaba muy guiado como psicología de la alimentación. En el proceso de desarrollo, de crecimiento, se comienza a dar una independencia. Aquí, yo sé, ¿verdad? Yo soy una persona independiente. Pero ¿qué pasa? Que en esa independencia comienzan estos comentarios de afuera. Entonces, los padres tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, de hacer que nuestros hijos sean totalmente independientes y que sepan asumir estos comentarios externos como una recomendación, pero no como una ley, no como una norma, porque aquí comienza entonces este proceso de callarme, de esa voz interior. Yo soy de la que cree que todo el mundo tiene una voz interior y que esa voz interior no se equivoca. Esa voz no se equivoca, porque lo que busca es que tú estés bien, sin hacer daño al entorno. Entonces, en ese proceso, Y eso es parte de tu cuerpo. Para mí hay dos. Te voy a decir, para mí hay dos. bien. Entonces, para mí, esa voz siempre tiene que estar presente y se va callando con estos comentarios externos. Tú tienes que acabarte todo lo que está en el plato. No, pero ya yo no quiero más. No, pero ya tú te lo serviste y te lo tienes que comer. Pero ya yo no quiero más. Tenemos dos. Y ese es el tema. Tu cuerpo te habla. Y tu cuerpo siempre te habla. Siempre.
Vivimos en automático y no lo escuchamos. Ese dolor de cabeza, Tu esa cuerpo migraña, te habla. Y cuando te habla sutil y tú no escuchas, sube el volumen. Sube el volumen. Hasta el punto en el que se convierte en un dolor de cabeza, en un dolor de espalda, en una incomodidad, en el que todo me cae bien, en el que me siento inquieta. Tu cuerpo siempre te habla. Pero ¿qué pasa? Esa otra vocecita que tú tienes ahí, que es la que te invalida esa que tú estás escuchando de lo que tu cuerpo te está diciendo, y es la que te dice tú como adulto, es que me lo serví, tengo que comérmelo, es la que esos adultos que debieron enseñarte a escuchar la voz no hicieron. Porque esa voz que es la que tú escuchas aquí, que no es tu cuerpo dándote señales, esa voz que tú escuchas es tus padres. Y por eso es que no todo el mundo tiene que tener muchachos, o tenemos que ser más conscientes cuando criamos, porque tú te conviertes en esa voz interna de tu hijo. Ese hijo que aprende a llevarse de lo que el otro le dice, eres tú que lo enseñaste, porque no lo enseñaste a escucharse así y a escuchar, lo enseñaste a respetar y lo enseñaste a obedecer. Que es necesario, ¿eh? No estamos diciendo que no es necesario. Sí. Pero es hasta un punto. Pero, oye, ¿cuál es el tema? Es que ahí yo vuelvo y digo, mis opiniones disidentes y como madre también. Yo no quiero que mi hija sea obediente. Yo no quiero. Yo quiero que mi hija sea consciente. Yo quiero que si mi hija recibe una orden de un adulto que hace sentido, ella obedezca. Pero no que ella obedezca porque es un adulto. Yo quiero que si mi hija, ella está, vamos a decir, en un sitio mal sentada, con un vestido, y viene una señora y le dice, mi niña, siéntate mejor que se te ve la ropa interior. Mi hija diga, perdón, gracias. Y se siente bien porque hace sentido lo que le está diciendo. No que ella obedezca porque es un adulto, porque tú sabes que criamos en una sociedad donde los niños tienen que aprender a obedecer y tú no quieres un hijo que obedezca a todo. ¿Tú sabes por qué? Porque le estás dando cabida, el Señor no perdone, a los abusadores. Al abuso. Porque el abuso se alimenta de niños que obedecen porque es un adulto. Y ese abuso siempre viene de cerca, o por lo menos en la mayoría de los casos viene de gente de cerca. Un vecino que tú le abriste la puerta, un tío, un abuelo, un hermano, un primo, que por ser mayor que tú, que por ser mayor que el niño entiende que tiene que obedecer. Y no digas nada, no, yo no quiero que me haga. No, si está mal, está mal. Exactamente. ¿Sabes que en el colegio yo tuve muchos problemas por eso? Yo también. Yo creo que a mí me enseñaron, o sea, gracias a Dios mis padres me enseñaron full esto. Y en el colegio yo tenía, porque yo cuestionaba, o sea, yo siempre he cuestionado mucho, y entonces yo cuestionaba. Sí. O sea, qué sé yo iba mucho con el cabello rizado y había una profesora que no le gustaba y yo, pero ¿por qué yo tengo que ir al salón si a mí no me gusta? Y lo importante es ir peinado, o sea, tú sabes, yo tenía muchos problemas con en ese sentido. Háblame un poco del estigma. ¿Cómo tú ves el tema del estigma con la salud mental ahora mismo en nuestro país? Mira, yo siento que, y te voy a decir como una persona que trabajó en promoción y prevención de salud mental y creó campañas nacionales para manejar el estigma, y como una persona que recibe pacientes de eso que dicen, no, yo tengo una consulta médica, hablamos ahora. Yo creo que el discurso de no estigma... Pensé que era yo la única que le pasaba eso. A cada rato. Hay gente que sí, que lo dice. Kudos, esos son mis pacientes responsables, que no le importa que la gente sepa, tiran para adelante. Pero hay otros que genuinamente todavía no se sienten cómodos con que la gente sepa. Hay un discurso del no estigma en redes sociales, porque hay mucha gente hablando de salud mental. Hay muchos psicólogos, hay muchos coaches, hay mucha gente que ha hecho un nombre y un perfil en redes sociales a partir de algo que le pasó. Y se quieren ahora vender como, ay, sí, tú puedes y no sé qué, y mira, yo logré salir, yo me sané, y yo que yo creo. Es un discurso. Es un discurso que sigue siendo un avatar. Yo tengo un discurso de no estigma, pero tengo estigma con otras cosas. Yo tengo un discurso de no estigma, pero mi discurso de no estigma me lleva a la etiqueta. Porque yo lo que estoy buscando así, no, yo no tengo estigma, yo hablo de salud mental. Yo tengo que no, tú estás buscando una etiqueta. Probablemente tú no tienes eso si nos ponemos a buscar. Pero tú te llevaste del psicólogo que, obviamente, con toda la buena intención del mundo, tratando de educar, subió información a redes sociales. Tú dijiste, pero yo cumplo con todo eso, yo tengo eso. Ay, sí, vamos a hablar de qué sé yo qué, porque yo tengo tal cosa. ¿Usted fue a donde un psicólogo a que lo viera y viera todo? ¿Usted se aseguró que eso que le estaban diciendo es realmente así o es real o es producto de un trauma de tu historia de vida y que es, vamos a decir, un mecanismo de defensa y no necesariamente una parte de tu personalidad?
¿Tú te pusiste a averiguar eso? No. Según lo que la gente le entiende, sí todavía hay mucho estigma en un país como el nuestro. Sí. Ahora tenemos la gente que todavía cree que ir a psicología o ir a un psicólogo y donde un psiquiatra es de loco. Que medicar, o sea, que los medicamentos son adictivos y que si tú entraste en un medicamento más nunca tú vas a dejar de tomarlo, que cree que lo van a volver adicto a eso. Todavía tenemos ese grupo y tenemos el otro grupo que dice, claro que no, yo no tengo estigma, hay que hablar de salud mental. Yo no tengo, mira como yo tengo tal cosa y yo tengo rasgos de no sé qué y yo tengo que sé yo qué de ADHD, que sé yo cuánto. Está bien, y fuiste al psicólogo. Exacto. ¿Qué tanto tú estás trabajando tu historia de vida? Ok, te dijeron que tú tienes ADHD, que te diagnosticaron como adulto. Bien. ¿Qué hacemos con eso? ¿Tú revisaste tu historia de vida? ¿Tú sanaste? ¿Tú viste genuinamente si no fue algo aprendido? ¿O si fue realmente algo con lo que tú naciste? Porque hay mucha gente, aquí hay eso para mí es una epidemia de gente diagnosticando en la infancia y la adolescencia, muchos trastornos. Porque no entran dentro de la norma o de la expectativa de algo. Y lo están diagnosticando desde chiquito. Te lo digo, Sí. yo trabajo en un centro donde tenemos una especialista buenísima, Lía Biaggi, excelente profesional, tiene casi 20 años de ejercicio en el área infanto-juvenil, y la cantidad de niños que ella le llegan para evaluarlo porque tiene, por ejemplo, déficit de atención. Y cuando ella se pone a buscar, porque ella hace un historial clínico, o sea, súper extenso, del niño, de la familia, que no sé qué, o sea, la primera entrevista con los padres, o sea, el niño yo creo que ella ni siquiera lo ve o lo ve breve, para entender el contexto de ese niño, ella lo manda a evaluar, y la cantidad de gente que ella me dice, me llegan a la consulta gente que tiene esto, que el niño tiene esto, que el niño tiene aquello, y dije no. El niño tiene dos papás que se odian, que se están matando frente a él. El niño tiene unos padres que lo está criando la nana. El niño tiene un hermano que sí tiene una condición al lado que está copiando todo lo que hace. Que no es trastorno. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque no quiero generalizar, pero yo siento que desde los colegios diferentes tenemos esa situación. Sí. Y no sé, porque voy a tirar algo ahí, no sé si tiene que ver, pero siento que hay muchas psicólogas, tanto clínicas como escolares, trabajando como educadoras en los colegios. Entonces no sé si eso tenga algo que ver. Pudiera ser, no pudiera ser, pero ¿dónde queda el rol de educador como tal? También hay un tema de dificultad. Cónchale, si el niño presenta una dificultad, ¿ya tiene un problema como tal? ¿O es sencillamente un niño que necesita ser escuchado, que necesita ser atendido? Porque aprende diferente, Cristi, porque ese es el problema, es que aprenden diferente. Y que ahora mismo, oye, yo me acuerdo en el colegio, esta gente que no se estaban tranquilos, sentados, se graduaron, son profesionales. Yo no me estaba tranquila sentada, yo siempre estaba activa, a mí no me iba bien en el O colegio. gente que se aprendía la cosa demasiado rápido y ya como que no tengo nada que hacer. O sea, si ya me aprendí todo lo que tú me diste, ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar algo que hacer. Mira, es un problema complejo, tiene muchas partes. Vamos de lo macro. Lo macro. En ese aspecto, el problema macro que tenemos es que estamos copiando un modelo americano. Queremos llevarnos de un DCM, un manual diagnóstico enfocado en la población gringa, porque americanos somos todos, estadounidense. O sea, un manual creado en Estados Unidos según la realidad y las estadísticas de Estados Unidos, de una población, de un país que tiene unas condiciones de vida muy diferentes a la nuestra, y nosotros como dominicanos insistimos en seguirlos copiando. Y no solamente en este tema del DCM, sino también en el día a día, en lo que yo hago en el día a día. O sea, nosotros tenemos una cultura de tú tienes que trabajar de 7 a 7. ¿Qué significa eso? Eso significa niños solos. Niños criándose con el televisor, con el iPad, con un aparato electrónico. Con pantalla y nana. Y lamentablemente, eso de verdad, eso puede ser un tema en sí mismo. Yo entiendo a los padres que lo hacen porque no todo el mundo tiene la posibilidad. Yo sé que es difícil, yo sé que es complejo, pero yo también entiendo que alguna vuelta se le puede buscar. El niño necesita tiempo fuera. Y no debería ser
tan difícil sacar a un niño a un parque? Porque vamos a decir, el que por ejemplo trabaja y tal vez no tiene acceso a que el niño tenga una clase de tarde y tiene que ponerle un iPad o tiene que dejarlo con la tía o con la abuela o para que lo cuide porque no tiene como cuidar otra cosa, porque hay otros niños que los padres trabajan muchísimo pero están en clase de tarde, hacen Tienen otras actividades. cosas porque sus padres tienen la capacidad de pagarlo. Pero ese que probablemente no lo puede pagar, ¿tú sabes qué? Hay parques que el aire libre los ayuda y los regula A ambos. a ambos, tanto los padres como, Como a a los los niños. niños. O sea, la pantalla sí ha venido a resolver muchas cosas, pero la pantalla también está haciendo mucho daño. Ahora está llegando a la consulta niños y adolescentes con trastorno en el habla, con retraso en el aprendizaje, con dificultad en las habilidades sociales, porque le tocó estar en pandemia con una pantalla trancada 24/7, porque encima los papás tenían que trabajar de pito a pito y no tenían que hacer, porque estaban trancados con los muchachos también, no tenían ayuda en la casa y no tenían otra opción. Pero ahora tú puedes salir al aire libre. Busque una tribu, la gente que está cerca, túrnense entre llevarlo a afuera, junten a los niños, o sea, la vida más saludable también, o sea, menos juguito de cartón, menos picadera de fundita, o sea, por favor, de verdad, Menos dulce. y suena feo, yo sé que es difícil, porque obviamente los niños se acostumbraron a eso, pero te digo la verdad, en países como el nuestro, a diferencia de países como Estados Unidos, que es a los que estamos copiando, muchas de las razones por las cuales hay una epidemia de diagnóstico en un país como el nuestro es porque estamos copiando a los gringos, y los gringos tienen una epidemia de diagnósticos en niños pequeños, pero eso responde a muchos otros elementos que nosotros todavía no tenemos. Allá hay mucho más diagnóstico, porque hay niños que desde pequeños están comiendo azúcar, la comida está llena de químicos, todo está lleno de químicos. O sea, yo recuerdo que yo vi una comparación entre los ingredientes de exactamente lo mismo en Estados Unidos y en Europa. Como un conflé, que en Europa eran 5 ingredientes: harina de trigo, sabor que sé yo qué, fruta que sé yo cuánto, vitamina que sé yo qué. En el otro eran 20 Reguero de cosas. químicos, Cristi. O Y sea, al final, esto tiene un gran impacto en la salud claro física que sí, y mental. Claro que sí. Y esto al mismo tiempo, o sea, al tener impacto desde lo que tú estás comiendo, o sea, tú vas a reducir situaciones físicas, situaciones de salud mental, se van a beneficiar Claro. diferentes áreas. Claro. Diferentes áreas se van a beneficiar de hacer eso. Yo conozco madres en Estados Unidos que dicen, o sea, que me han hablado de lo costoso que es comer sano, porque allá es más difícil, pero que logran ver la diferencia cuando su hijo, en lugar de comer ese, vamos a decir, juguito de una marca X de allá, que tiene el colorante rojo 30, ¿cómo se ve diferente a que ella le hizo el juguito en su casa? Conductualmente diferente, o sea, a nivel de aprendizaje diferente, está menos inquieto, llora menos, se duerme más fácil, o sea, eso es un tema de que estamos copiando el modelo americano y estamos aprendiendo con una cultura que no va. Entonces, cuando tú vienes aquí, son tradiciones, son culturas, o sea, vivimos en una sociedad demasiado rápida, que es lo que tú y yo hablábamos ahora, vivimos en una sociedad demasiado rápida, todo está muy costoso, la calidad de vida está muy alta, y para tú tener cierto estatus en esta vida, tú tienes que trabajar extra, y tal vez no tiene el tiempo de atender a ese muchacho lo va a demostrar a nivel conductual y de aprendizaje. Claro. No es que él tiene dificultad de aprender, es que le hace falta papá y mamá, porque encima si tú llegas y tienes el día entero que no lo ves, llegaste a las 6, 7 de la noche, y tú lo que estás pendiente, ¿hiciste la tarea? No. Ah, porque mire, que entonces, que tú eras, y tú peleaste, Y hay tú que le hacer la preguntaste, cena, y que hay que limpiar, y que no. te sentaste y le preguntaste, ¿cómo tú te ¿Cómo sientes? te fue? ¿Cómo estuvo el colegio hoy? ¿Qué Dime fue lo que qué más te hiciste. gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Eso hace la diferencia en la vida de un niño. Tú no hiciste eso, tú Totalmente. estás peleando que no hizo la tarea, que debía haber hecho tal cosa, que la ropa de mañana no está lista, que tú tenías que salir, tenías que hacer tal cosa y no pudiste, pelear con el marido, hacer la lorinchera de mañana y no le prestaste atención. Probablemente ese niño con problemas conductuales o problemas de aprendizaje, le hace falta tener a papá y mamá presentes. Le hace falta que mamá y papá no peleen tanto frente a ellos, o que por lo menos si van a pelear, que es un tema, obviamente es difícil no pelear frente a los hijos. No es mentira, por lo menos uno que no tiene ayuda en su casa todo el tiempo, que lo tranque en un lado con ellos y después eche el pleito. No. Te vieron pelear, pero te vieron reconciliarte. Ese es algo súper importante. Que vean eso, no es que no te vean pelear, es que te vean reconciliarte, que ellos aprendan eso, que no solamente vean el estallido de molestia, que no solamente vean el pique, que también vean lo otro, que vean que se arreglaron, que vean que hablaron, o sea, ¿tú entiendes? Es eso, a veces le hace falta eso, y
a nivel de colegio está el tema de que lamentablemente no todos los colegios son inclusivos a los diferentes estilos de aprendizaje de los niños. No inclusivos a los niños con condiciones, no. Inclusivos a las diferentes capacidades de aprendizaje e intereses de los niños. Los sistemas, y tú y yo lo sufrimos, porque ahora por lo menos hay un chima de opciones. Antes no. Antes no lo habían. Era lo mismo exactamente todo el mundo. O sea, si tú rompías con eso, a ti te iba mal. Ya. A mí me iba mal en el colegio. Yo no era aplicada. No en todas las materias. Había una que me interesaba más que otra. Había una que se me daba mejor que otra. Pero tú sabes que a mí me fue bien. A mí me va súper bien, pero mal en conducta. Yo era malísima en Porque conducta. Retando, ahí yo soy. Yo era tengo malísima en un conducta. doctorado. Yo era malísima en conducta. Yo no era aplicada. Pero al final yo daba. Y en la universidad no era aplicada. Era vaga, no hay que decirlo. Pero aprendía. Y me iba bien en el sentido de que aprendí. Y gracias a Dios y a todo ese esfuerzo, obviamente, estoy en una... O sea, he crecido profesionalmente. Porque tampoco me gusta darme bombo de que, ay, sí, yo soy... No, no, no. Pero me ha ido bien profesionalmente y gozo del respeto, así como tú, de otros colegas, que para mí eso es lo más importante, porque puede haber una gente que no me conozco, que no le gusta mi forma y que diga que yo no lo hago bien, pero cuando tú ves que colegas que tú respetas te conocen por tu trabajo, ya tú lo estás haciendo bien, entonces tú sabes que al que probablemente le está yendo mal porque no le interesa el colegio, que me está escuchando, esfuérzate, sal de eso, que después tú puedes elegir. Tú puedes elegir, exactamente. Después tú puedes elegir, después tú vas a tener la oportunidad de elegir qué tú quieres hacer y te va a ir mejor. Mira, ya Emily llegó de que el tiempo, pero yo sí quiero algo importante y quisiera como cerrar con eso. ¿Qué tú entiendes que los psicólogos tenemos que hacer, no importa en qué área estén, para mejorar un poco el tema de salud mental en la República Dominicana, para poder como aportar más en esta situación que lamentablemente tenemos que vivir, ¿verdad? Tenemos que vivir con eso, no solamente como profesionales, sino como personas. ¿Qué tú entiendes que podemos hacer nosotros los psicólogos para aportar y mejorar la situación de salud mental que vivimos en República Dominicana? Yo diría que lo primero sería dejar de ver las cosas desde la perspectiva psiquiátrica. ¿Y a qué me refiero? Ningún problema con el psiquiatra, pero el trabajo del psiquiatra es buscar una explicación, un diagnóstico, una etiqueta para una persona para saber cuál es ese tratamiento farmacológico que le va a dar. El trabajo de nosotros no es eso, es ver a ese humano que está ahí, que probablemente llega con esa etiqueta, con ese trastorno, con ese diagnóstico, con ese medicamento, que necesita saber qué va a hacer con eso, que necesita sanar él para entender qué hacer con eso. Dejemos de tratar de ponerle nombre a todo. Dejemos de tratar de ponerle una etiqueta. La gente siempre viene con ese deseo de la etiqueta porque le da sentido, le ponen nombre a las cosas que están sintiendo, porque no entienden que simplemente ellos son un producto de su historia. Entonces, ayuda a ese paciente que llega a entender que eso no lo es todo. Primero, no es una sentencia de muerte de que ese eres tú. Tampoco te define y tampoco debería ser lo que tú siempre vas a buscar. El paciente va a llegar con eso, porque una manera de entender lo que le está pasando es una manera de ponerle nombre. Nos movemos mucho por un modelo biologicista medicalizado que hace que yo tengo que tener un nombre, o sea que si yo tengo algo tiene que responder a algo y no necesariamente ve ese mal como un síntoma. A veces ese trastorno es un síntoma de algo que está detrás, que necesita verse. Empecemos a ver al humano que está sentado ahí. En lugar de decir no tiene, le falta, vamos a ver quién es. Aprendamos a trabajar en tribu, en comunidad, en equipo. Dejemos de entender que porque tú y yo somos clínicas y porque tú y yo tenemos un approach funcional o holístico, que lo tenemos ambas, somos lo mismo. No somos para nada lo mismo. No es una competencia. Y mira, tú y yo tenemos una visión de la psicología muy parecida y hacemos un approach muy parecido a las dos, pero tú y yo no hacemos lo mismo. Tú me mandas pacientes, yo te mando pacientes. Aprendamos a trabajar en comunidad. El hecho de que tengamos el mismo título no quiere decir que hagamos lo mismo. A mí me pasó en un momento, y esa es una anécdota que hago, de un proyecto que yo tengo, que ya salió, que cuando yo estaba tratando de armar el proyecto, el esquema de cómo iba a ser, o sea, el tipo de esquema, yo me acerqué a alguien que tenía un esquema que no era igual, pero era parecido. Y como no es algo que es común en el país, yo dije, bueno, esa persona probablemente tenga información que me pueda brindar de aspectos técnicos, logísticos, financieros. Nunca del tema como tal, porque eran temas diferentes. Yo me le acerco, le escribo, le soy sincera, mira,
no es un tema del grupo como tal, no es el mismo abordaje, no es el mismo proyecto, pero hay aspectos financieros, logísticos que tú sí tienes, que a mí me faltan, para poder terminar de estructurarlo. Vamos a hablar. Ah, sí, vamos a hablar. Ah, que no sé qué. Nunca me volvió a responder. O sea, dejó de responderme. ¿Por qué? Probablemente lo entendió hasta cierto punto. Yo sé que en un punto se le pudo haber olvidado, porque una persona que obviamente todo el mundo tiene sus compromisos, pero yo sé, porque es una persona que conozco hace mucho tiempo, pero yo sé que cuando escucha, se parece, pero no es lo mismo. Ya hay competencia. Trae el miedo. Porque nos pasa. Y ella no volvió a responder. Pero yo sé que también respondía a eso. Y mira la diferencia, fui donde otra persona, que es una persona con mayor trayectoria, con mayor importancia, que me dijo, me encanta esa idea, Emma, vamos a hacerlo juntos. Esta es la información que te falta, halo, de esta manera. Si tú quieres, vamos a hacerlo en conjunto. Porque no lo ve como una competencia. Porque quienes crecen no lo están viendo como una competencia. Aprendamos a trabajar en comunidad. Porque probablemente yo puedo ofrecerle a algún paciente que tú no le respondes y porque no sabemos hacerlo todo. Y aprendamos también a entender que tenemos una cuota de responsabilidad social. Que no es que regalemos nuestro dinero, pero hay formas de apoyar. Que no es nada más criticar que el sistema no está funcionando, que el gobierno no responde, que los hospitales deberían qué sé yo qué, que no sé qué. Tenemos como abordar esto que ustedes están haciendo es un aporte a eso. Porque están hablando de salud mental, están deconstruyendo esa idea de que todo es un trastorno, están trayendo testimonios, están hablando de cosas que la gente no suele conectar, que salud física con salud mental, que es lo mismo, aunque la gente no lo crea, es lo mismo, y uno que se pone a estudiar se da cuenta, aún incluso en las cosas que tú dirías que no, porque por ejemplo en mi caso, yo tengo una condición autoinmune, que yo siempre he sospechado que la tengo, yo siempre he sabido, esa vocecita de mi cuerpo me estaba diciendo algo no anda bien, por mucho tiempo, los médicos decían que no, que estaba todo bien, que la analítica estaba bien, que no hiciera caso, hasta que yo me harté, busqué otra opinión y di con lo que era. Pero en ese proceso de entender lo que a mí me estaba pasando, que es un tema médico hormonal, yo descubrí que había un alto impacto de mi vida emocional y de mi parte mental en eso. Y los grandes cambios han significado que yo tengo que cambiar cosas del estrés y de mi estilo de vida, pero empiezo por la cabeza. Entonces, hay que entender que no todo es salud mental y que esto que ustedes están haciendo es un impacto importante porque hay que deconstruir eso, que es una manera también de apoyar a la salud mental colectiva. Yo lo resumo en dos cosas. Ser humano, que es algo que todos deberíamos de tener siempre presente, y vivir en comunidad, que es una necesidad básica de los seres humanos. Somos seres bio, psico, socioespirituales por algo. Claro que sí. Señores, con eso nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Redes sociales, ya saben, están por ahí abajo. Le pueden escribir a Caluz, me pueden escribir a mí. Un placer y hasta la próxima.